El partido se rompió en un instante. Como se rompen las cosas importantes cuando nadie está preparado para asumir las consecuencias, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo para un equipo que creyó tener el control hasta que la realidad le recordó que el fútbol no entiende de planes bien dibujados y no hay herramientas para sostenerlos. La derrota contra el Benfica no fue una más en el calendario, ni una simple muesca negativa en la estadística de la temporada. Fue un aviso, de esos que no hacen ruido al principio, pero que se quedan resonando en la cabeza del entrenador durante noches enteras. Porque perder se puede perder de muchas maneras, pero hay derrotas que dejan preguntas incómodas y esta fue una de ellas. El momento clave llegó con la expulsión de Raúl Asencio, una roja que cambió el partido, desnudó carencias y obligó a Arbeloa a decir en voz alta algo que llevaba tiempo rondando en los despachos y en los entrenamientos. Este equipo necesita un central, y lo necesita ya. Hasta ese instante, el encuentro había transitado por un equilibrio tenso. Típico de dos equipos que se respetan, se estudian y se miden como boxeadores en los primeros asaltos. El Benfica, fiel a su estilo, presionando con orden, sin alardes innecesarios, esperando el error ajeno con la paciencia de quien sabe que llegará. El equipo de Arbeloa, intentando salir con balón limpio, apostando por una construcción desde atrás que exige algo más que valentía. Exige precisión, experiencia y una lectura del juego que no se improvisa. Y ahí empezó a intuirse el problema, incluso antes de que el árbitro sacara la tarjeta roja del bolsillo. Raúl Asencio no es un futbolista cualquiera dentro de este proyecto. Es joven, sí, pero también es uno de esos defensores que parecen haber nacido con una responsabilidad extra sobre los hombros. Lidera, ordena, corrige. O al menos lo intenta. Pero el fútbol no perdona ni siquiera a los que prometen. Una mala decisión, un segundo de duda, una entrada a destiempo, y el partido se convierte en otro. La expulsión fue clara, discutible solo para quien quiere engañarse, y dejó al equipo con 10 cuando todavía quedaba demasiado partido por delante. A partir de ahí, el Benfica olió sangre. Con uno menos, las costuras se abrieron. No de forma inmediata, porque el orgullo sostuvo al equipo durante algunos minutos, pero sí de manera inevitable. Arbeloa movió piezas, reajustó líneas, pidió sacrificio. Pero hay límites que ni la pizarra ni la motivación pueden superar. La defensa quedó expuesta, no solo por la inferioridad numérica, sino por la falta de un perfil concreto que se echó de menos en cada balón dividido, en cada centro lateral, en cada transición defensiva. Un central con oficio, con cuerpo, con jerarquía para mandar cuando el caos amenaza con instalarse. El Benfica, que no es precisamente un equipo que perdone estas ventajas, empezó a atacar con más colmillo. Balones largos buscando la espalda, movimientos inteligentes entre líneas, centros medidos al área. Y ahí se vio lo que Arbeloa llevaba tiempo pensando. La estructura defensiva, sin Asencio y sin un relevo natural de garantías, se tambaleó. No por falta de voluntad, sino por pura lógica futbolística. No todos pueden ser centrales por decreto, ni todos los contextos se resuelven con entusiasmo juvenil. El primer gol cayó como caen los golpes bien dados, sin necesidad de demasiada floritura. Un desajuste, un segundo tarde, una marca perdida. El segundo llegó cuando el equipo ya estaba emocionalmente tocado, intentando estirarse para empatar sin tener con qué cubrir la espalda. Y así, casi sin darse cuenta, el partido se escapó. No fue una goleada humillante, pero sí una derrota clara, de las que dejan la sensación de que el marcador incluso fue generoso. Al terminar el encuentro, mientras los jugadores se saludaban con el gesto serio de quien sabe que ha dejado escapar algo importante, Arbeloa tenía la mirada de los días complicados. No de enfado descontrolado, sino de análisis profundo. De esos entrenadores que no gritan primero y piensan después, sino al revés. En la rueda de prensa no señaló nombres, no cargó contra Asencio, a que protegió como se protege a un jugador que está aprendiendo a base de errores. Pero tampoco escondió la realidad. Dijo lo que muchos sabían y pocos se atrevían a decir con claridad: hace falta un central. No lo dijo como excusa, sino como diagnóstico. Y ahí está la diferencia. Arbeloa no es nuevo en esto. Ha vivido vestuarios de élite, ha ganado títulos, ha visto cómo se construyen equipos sólidos y cómo se desmoronan proyectos prometedores por no reforzar a tiempo una posición clave. Sabe que el central es una figura fundamental en cualquier equipo que aspire a competir de verdad. No solo defiende, sino que ordena, manda, corrige, inicia jugadas y transmite seguridad. Y cuando falta, se nota en cada metro del campo. El caso de Raúl Asencio es paradigmático.
Un jugador con condiciones, con carácter, pero aún en proceso de formación. Pedirle que sea el único pilar defensivo en partidos de alta exigencia es cargarlo con un peso que no siempre puede sostener. La roja ante el Benfica no es una mancha en su carrera, sino una lección. Pero una lección que deja al descubierto una carencia estructural. Porque cuando él no está, o cuando el contexto se vuelve adverso, el equipo se queda sin un plan B fiable. Aquí es donde la exigencia de Arbeloa cobra sentido. No se trata de fichar por fichar, ni de tapar agujeros con parches temporales. Se trata de entender el momento del equipo y actuar en consecuencia. El fútbol moderno no espera a nadie. Los proyectos jóvenes necesitan apoyos sólidos, referentes que ayuden a crecer sin quemar etapas. Y un central con experiencia puede ser ese ancla que permita al resto desarrollar su juego con más libertad. El Benfica, en este sentido, fue un espejo incómodo. Un equipo que combina talento joven con jugadores que ya han pasado por 1000 batallas. Esa mezcla es la que marca la diferencia en partidos cerrados. Cuando todo va bien, el talento brilla. Cuando las cosas se tuercen, la experiencia sostiene. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este partido. Mientras uno improvisaba soluciones, el otro aplicaba recetas conocidas. No es casualidad que Arbeloa haya insistido tanto en este punto tras la derrota. Él sabe que el calendario no da tregua y que partidos como este no son excepciones, sino pruebas recurrentes. Sabe que la confianza del grupo depende también de sentirse protegido desde atrás. Y sabe, sobre todo, que mirar hacia otro lado sería el verdadero error. Si hasta aquí te está pareciendo interesante todo lo que hay detrás de una simple tarjeta roja y una derrota que muchos pasarían por alto, suscríbete al canal, porque estas historias, las que explican el porqué de las cosas, no suelen ocupar titulares pero son las que de verdad importan. El debate sobre Central no es nuevo, pero ahora ha estallado con fuerza. Algunos dirán que es precipitado, que hay que confiar en lo que hay. Otros argumentarán que la cantera debe ser suficiente. Y no les falta parte de razón. Pero confiar no significa ignorar. La cantera necesita contexto, necesita protección. No se trata de cerrar el paso a los jóvenes, sino de acompañarlos. De crear un entorno donde el error no se pague siempre con derrotas que duelen más de la cuenta. Arbeloa lo sabe mejor que nadie. Él mismo fue un jugador que creció rodeado de figuras, aprendiendo en silencio, observando, absorbiendo. No se convirtió en lo que fue de la noche a la mañana. Y ahora, desde el banquillo, intenta replicar ese modelo. Pero para eso necesita herramientas. Y la más urgente, tras lo visto ante el Benfica, es clara. La expulsión de Asensio también abre otro melón interesante. El de la gestión emocional de los jóvenes defensas. Jugar de central implica convivir con el error, con la posibilidad constante de quedar expuesto. Cada decisión es un riesgo. Cada entrada mal medida puede costar un partido. Por eso, la madurez en esa posición no se compra ni se acelera. Se construye con tiempo y con ejemplos. Tener a un central veterano al lado puede marcar la diferencia entre una carrera bien encaminada y una llena de dudas innecesarias. Durante el partido, se vio a Asensio hablar, gesticular, asumir responsabilidades. Eso habla bien de él. Pero también se vio un jugador forzado a multiplicarse, a corregir errores ajenos, a llegar tarde porque llegaba a todo. Y ahí es donde el fútbol castiga. La roja no fue producto de la mala intención, sino de la exigencia extrema, de estar siempre al límite. El Benfica aprovechó cada grieta con la frialdad de quien sabe lo que hace. No necesitó exhibiciones espectaculares. Bastó con ser ordenado, constante, paciente. Y eso también es una lección. El fútbol no siempre premia al que más corre o al que más lo intenta, sino al que mejor entiende el juego. Y entender el juego empieza muchas veces desde atrás. La derrota, vista con perspectiva, puede ser un punto de inflexión. De esos que duelen pero enseñan. Arbeloa no busca excusas, busca soluciones. Y al exigir un central, está enviando un mensaje claro. A la dirección deportiva, al vestuario y a los propios jugadores. El mensaje de que competir de verdad implica anticiparse a los problemas, no reaccionar cuando ya es tarde. En el vestuario, la sensación era agridulce. Orgullo por el esfuerzo, frustración por el resultado. Los jugadores jóvenes sienten estas derrotas de manera intensa. Les afectan, les remueven, pero también los hacen crecer. Siempre que el entorno sea el adecuado. Y ahí entra en juego la figura del entrenador y la estructura que lo rodea. No basta con decirles que aprendan del error. Hay que darles las herramientas para no repetirlo. El central que pide Arbeloa no es solo un fichaje, es un símbolo.
el símbolo de que el proyecto va en serio, de que no se conforma con competir, sino que quiere hacerlo bien, de que entiende que el desarrollo no está reñido con la ambición, y de que perder contra el Benfica no es un drama, pero tampoco una anécdota. En este tipo de partidos se mide la salud real de un equipo, no cuando todo fluye, sino cuando algo se rompe, y lo que se rompió aquí fue la seguridad defensiva, la sensación de control, la idea de que, pase lo que pase, hay un plan. Sin Asensio, ese plan se desdibujó. Y eso no es culpa de los que estaban en el campo, sino de una planificación que ahora pide ajustes. Arbeloa, con su estilo directo pero reflexivo, ha puesto el tema sobre la mesa. Ahora toca ver si hay respuesta. Porque el fútbol, aunque se juegue con los pies, se decide muchas veces en los despachos. Y las decisiones que se tomen a partir de esta derrota marcarán el rumbo de la temporada. Si quieres seguir este tipo de análisis, los que van más allá del resultado y se meten en las entrañas del juego, dale al botón de suscribirte, porque esto no lo vas a escuchar en un resumen de 30 segundos. El caso Asensio no debe convertirse en un debate simplista. No es el villano de la historia ni el responsable único de la derrota. Es parte de un proceso, de un equipo en construcción que se encontró con un rival más hecho y con una circunstancia adversa. La roja fue el detonante, no la causa profunda. La causa está en la falta de equilibrio, en la dependencia excesiva de un solo perfil defensivo. El Benfica se llevó el partido, sí, pero también dejó un mensaje claro. En competiciones de este nivel, no basta con tener talento. Hace falta estructura, profundidad y respuestas para los imprevistos. Arbeloa tomó nota, y lo hizo públicamente, sin rodeos. Ahora queda ver si esa exigencia se traduce en acción, porque pedir un central es el primer paso. El siguiente es encontrar el adecuado. No cualquiera sirve. Tiene que encajar en el estilo, en el vestuario, en la filosofía del club. Tiene que sumar sin tapar, enseñar sin imponer, liderar sin eclipsar. No es fácil, pero es necesario. La derrota contra el Benfica quedará en la memoria como algo más que un mal resultado. Será recordada como el día en que una roja lo cambió todo y obligó a mirar de frente una realidad que ya estaba ahí. El fútbol tiene esa virtud cruel de revelar las verdades cuando más duele. Arbeloa lo sabe. Por eso no se escondió. Por eso habló. Y por eso exigió un central. Porque a veces, para seguir creciendo, hay que aceptar que no basta con lo que hay. Y porque en el fútbol, como en la vida, reconocer una carencia no es un signo de debilidad, sino el primer paso hacia la fortaleza. Porque la exigencia de Arbeloa no se limita a un simple nombre en una lista de fichajes. Va mucho más allá. Se trata de identificar un perfil concreto, un central que combine lectura de juego con presencia física, que no solo despeje balones, sino que los interprete, que anticipe y corrija antes de que el error se produzca. Alguien capaz de organizar la línea defensiva, de hablarle a los jóvenes sin condescendencia y de mantener la calma incluso cuando el equipo pierde la pelota en zonas comprometidas. No es solo un líder en los minutos tensos, sino un referente diario, un punto de referencia que le dé seguridad a todo el grupo, un ancla emocional además de táctica. En el día a día del entrenamiento se nota todavía más la carencia. Las jugadas a balón parado se convierten en pequeños ensayos de pánico controlado. Cada centro rival genera tensión. Cada desmarque del atacante contrario obliga a que un joven defensor salga de su posición para cubrir la espalda de un compañero, generando huecos, inseguridad y decisiones precipitadas. Arbeloa observa cada gesto, cada ajuste de última hora, y en su cara se refleja una mezcla de frustración y cálculo. Sabe que no se trata de criticar, sino de diagnosticar con precisión quirúrgica lo que falta. No es paranoia, es conocimiento de causa. El central que falta también tiene un rol invisible, ser un mediador silencioso en la comunicación del vestuario durante el partido. Cuando las cosas se complican, no basta con gritar «marca» o «cierra». Hace falta alguien que lea la situación, interprete la presión, anticipe los movimientos del rival, al mismo tiempo, transmita calma a quienes están alrededor. La diferencia entre un equipo que se descompone tras un error y uno que lo corrige de inmediato muchas veces es esa figura que parece estar en todas partes sin moverse demasiado, que resuelve problemas antes de que los problemas existan. Incluso en el contexto táctico, la ausencia de un central experimentado se nota en la construcción del juego desde atrás. Los jóvenes pueden ser técnicamente brillantes, pero sin un referente que indique cuándo arriesgar, cuándo retrasar la salida y cómo distribuir el balón bajo presión, el equipo se vuelve predecible. Cada pase largo mal medido, cada conducción arriesgada, genera oportunidades para el rival.
Arbeloa lo observa y corrige, pero sabe que hay límites que un entrenador no puede superar con instrucciones. La presencia física y mental de un central experimentado no se improvisa. El cuerpo técnico también percibe estas carencias. Durante los ejercicios defensivos en el entrenamiento, se ven desajustes constantes, pequeños errores que, en un partido de alto nivel, se convierten en goles. La coordinación entre centrales y laterales, entre defensa y mediocampo, se vuelve más difícil cuando falta alguien que fije posiciones y decisiones. Arbeloa lo repite en cada sesión. Tenemos que adelantarnos, no reaccionar. Pero la reacción siempre ocurre cuando uno de los jóvenes comete un fallo y no hay un guía que lo compense al instante. Y no es solo cuestión de habilidad defensiva, sino de personalidad. Arbeloa busca un central que imponga respeto en el campo, que domine el espacio aéreo, que no se deje intimidar por el ritmo o la velocidad del rival, que gestione el tiempo y el espacio como un reloj suizo, que, cuando el equipo pierde un balón comprometido, transmita confianza al resto en vez de transmitir ansiedad. Esa capacidad de liderazgo silencioso es difícil de medir, pero marca la diferencia entre un equipo que se tambalea y uno que se sostiene incluso en inferioridad. Además, la visión de juego es un requisito no negociable. Un central moderno no solo despeja, sino que conecta líneas, inicia ataques y ofrece soluciones cuando el equipo está encerrado. Arbeloa lo sabe. En partidos europeos, la diferencia entre controlar el juego y ser dominado muchas veces está en un pase bien medido desde atrás o en la decisión de cuándo jugar largo o corto. Y sin un referente que tome esas decisiones con criterio, la responsabilidad recae sobre jugadores menos experimentados, aumentando la probabilidad de errores y generando tensión innecesaria en el resto del equipo. El entrenamiento diario refleja también la necesidad de ese perfil. Durante los ejercicios de presión alta, los jóvenes centrales deben cubrir espacios enormes, ajustar marcas y reaccionar a movimientos veloces de delanteros rivales. Cada error se amplifica, cada desajuste se nota. Arbeloa corrige, explica, repite. Pero sabe que, en un partido oficial, estas correcciones pueden no llegar a tiempo. Por eso insiste en reforzar la posición con alguien que ya haya vivido este tipo de situaciones, que tenga reflejos entrenados por la experiencia más que por la juventud y la buena intención. La influencia de un central así no termina en el campo. Su sola presencia modifica la mentalidad del equipo. Los laterales se atreven a subir con más confianza, los mediocampistas arriesgan pases más largos, los jóvenes delanteros sienten que tienen un colchón detrás que les permite intentar jugadas más creativas. Es un efecto dominó invisible que solo se percibe cuando no está. Y la expulsión de Asencio lo dejó claro. Sin esa figura, incluso el más talentoso de los jugadores debe dedicar parte de su energía a cubrir espacios que no debería, disminuyendo así su impacto ofensivo. Si ya estás viendo cómo todo esto afecta al rendimiento y al futuro del equipo, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene con los análisis de la defensa y la estructura táctica es aún más profundo y no te lo cuentan en los resúmenes rápidos. Incluso en los momentos de pausa, cuando Arbeloa revisa vídeos, analiza jugadas y conversa con su cuerpo técnico, se percibe la necesidad de ese central. Cada movimiento del Benfica, cada desmarque, cada balón perdido se estudia con lupa. La repetición constante de errores similares refuerza un hecho. El equipo necesita estabilidad, seguridad y criterio en el eje de la defensa. No se trata de sustituir un jugador, sino de añadir un elemento que transforme la fragilidad en control, la duda en decisión, la reacción en anticipación. En el vestuario, la percepción de los jugadores jóvenes también es clara. Saben que la experiencia de un central puede aliviar la presión. Saben que no deben temer a equivocarse, porque habrá alguien que cubra, que oriente, que ordene y que, de paso, transmita la serenidad que ellos aún no tienen. La carencia de esta figura se traduce en ansiedad, en dudas, en segundos perdidos que en el fútbol de élite equivalen a goles en contra. Y no es un detalle menor. Los partidos europeos se ganan y se pierden por matices. La diferencia entre un equipo sólido y otro que se desarma frente a la presión del rival muchas veces está en cómo los centrales responden en los momentos críticos. Arbeloa lo sabe. Por eso no habló de excusas ni de errores individuales. Habló de una necesidad estructural, de un perfil que marque la diferencia no solo en el resultado inmediato, sino en la construcción del equipo a medio plazo. Cada balón dividido, cada situación límite, cada entrada anticipada que un central veterano podría resolver de forma instintiva se convierte en un dilema para los jóvenes que ahora tienen que asumir responsabilidades demasiado grandes. Arbeloa lo analiza, corrige y aconseja, pero entiende que hay límites que no se superan solo con instrucciones.
La presencia física y mental de un central experimentado es insustituible en este contexto. El mensaje de Arbeloa al equipo y al club es claro y contundente. No se trata de caprichos ni de opiniones personales. Se trata de lógica futbolística pura. Sin un central que cumpla con estos requisitos, el equipo seguirá exponiéndose a los mismos problemas, repitiendo errores y viendo cómo las oportunidades se escapan por fallas que podrían haberse anticipado. Si quieres seguir entendiendo cómo se construye un equipo de alto nivel, cómo se diagnostican carencias y cómo las decisiones de fichajes tienen impacto directo en cada jugada, suscríbete y acompáñanos en estos análisis que van mucho más allá del marcador. Porque la realidad que Arbeloa ha señalado no es negociable. El equipo necesita un central que lidere, que transmita seguridad y que permita que los demás jugadores desarrollen su juego sin cargar con un peso que no les corresponde. Cada entrenamiento, cada balón perdido y cada jugada defensiva incompleta lo confirman. Y mientras ese refuerzo no llegue, cada partido será un recordatorio de lo que hace falta, de lo que está pendiente y de la importancia de tomar decisiones estratégicas antes de que los problemas se conviertan en crisis. El perfil del central que Arbeloa exige no se define solo por altura, fuerza o velocidad. Son factores importantes, sí, pero insuficientes para un equipo que aspira a competir en Europa y a no depender de milagros defensivos. La lectura del juego es, probablemente, la cualidad más decisiva. Se trata de anticiparse la trayectoria del balón, prever movimientos de delanteros astutos y detectar patrones de ataque antes de que se materialicen. No se trata de adivinar. Se trata de conocer al rival, al equipo propio y ejecutar decisiones casi instintivas bajo presión. En partidos como el de la derrota ante el Benfica, cada segundo cuenta, y la diferencia entre un despeje limpio y un error costoso puede ser apenas un parpadeo. Pero la lectura del juego no basta. El central debe comunicarse constantemente con el resto del equipo, no de manera agresiva o autoritaria, sino coordinando movimientos, ajustando marcas, recordando coberturas. Cada lateral sube o baja según su indicación. Cada mediocentro se mueve a partir de la confianza de que alguien sostiene la línea defensiva. Arbeloa entiende que esta capacidad de mando silencioso se transmite con naturalidad a los jóvenes y organiza la defensa como un reloj que, si falla una pieza, hace que todo se descomponga. La inteligencia táctica del central también implica comprender cuándo arriesgar y cuándo proteger. No se trata de ser pasivo ni de quedarse atrás, sino de saber leer la situación. Un pase arriesgado puede romper líneas rivales, pero mal ejecutado deja un hueco que ningún joven jugador puede cubrir a tiempo. La toma de decisiones en décimas de segundo es lo que diferencia a los centrales formados en la experiencia de los que aún están aprendiendo. Arbeloa lo tiene muy presente. Un error de cálculo de este tipo es lo que convirtió la expulsión de Asensio en un factor determinante del partido. Otro elemento crucial es la personalidad en el juego aéreo. No se trata únicamente de ganar balones por altura, sino de imponerse psicológicamente sobre los atacantes rivales. Un central veterano gana respeto con su presencia, obliga al delantero a dudar, a ajustar su cuerpo y su postura. Esto reduce la efectividad del rival en jugadas de estrategia o en centros laterales. Sin esa figura, los jóvenes deben compensar con velocidad o reflejos, pero la intimidación física y mental no se improvisa. Cada balón perdido en el área se convierte en un riesgo elevado que afecta la moral del equipo entero. La capacidad de anticipación también se traduce en la construcción de jugadas desde atrás. Un central experimentado no solo despeja o corta, sino que ofrece soluciones al medio campo. Pases medidos, cambios de orientación y distribución de balón bajo presión. La ausencia de esa claridad obliga a que otros jugadores decidan en situaciones críticas, aumentando la probabilidad de errores que terminan siendo oportunidades de gol para el rival. Arbeloa sabe que un pase mal medido desde atrás puede costar más que un error en la zona ofensiva, porque la defensa se fragmenta y el equipo pierde cohesión. El central que Arbeloa exige también debe tener resistencia mental. No se mide solo en partidos, sino en la rutina diaria de entrenamiento. Cada repetición, cada ejercicio defensivo, cada situación de presión constante requiere concentración extrema. Es una tarea que los jóvenes pueden asumir parcialmente, pero la constancia en el alto nivel se adquiere con experiencia. La capacidad de mantener la concentración durante los 90 minutos, incluso cuando el marcador es adverso o cuando el rival presiona sin descanso, es un lujo que solo un jugador maduro puede ofrecer de manera consistente. El liderazgo dentro del vestuario es otro aspecto que no puede subestimarse. Un central veterano actúa como puente entre entrenador y jugadores, especialmente con los más jóvenes que todavía buscan seguridad. Su sola presencia tranquiliza, orienta y genera confianza. En situaciones de tensión,
Cuando el equipo se encuentra con un error colectivo, esa voz firme y calmada marca la diferencia entre un equipo que se descompone y uno que reorganiza inmediatamente. Arbeloa lo tiene claro. Sin esta influencia, los errores se amplifican y la presión de un partido europeo se convierte en una carga que los jóvenes no pueden sostener solos. La resistencia física, por supuesto, no se puede ignorar. Un central moderno debe moverse rápido, cubrir grandes distancias y ajustar su posición con precisión mientras gestiona el desgaste de partido. Pero más allá del físico, la fuerza mental y la capacidad de anticipación lo convierten en un jugador que parece estar en todas partes, que corta, distribuye y ordena sin aparentar esfuerzo. Es el tipo de jugador que convierte el caos en control, la improvisación en seguridad. Arbeloa también valora la versatilidad. El central que necesita debe poder adaptarse a diferentes sistemas defensivos, línea de 4, 3 centrales, presión alta o bloque medio. Debe entender cuándo asumir riesgos y cuándo mantener la estructura. Esta polivalencia permite al equipo afrontar situaciones adversas sin comprometer la organización, algo que se vio claramente como una carencia durante la expulsión de Asensio. Cada ajuste táctico requiere un referente que no solo comprenda su rol, sino el de todos los compañeros. En resumen, la figura que Arbeloa busca no es un simple refuerzo, sino un engranaje imprescindible. Es un jugador que combina inteligencia, fuerza, liderazgo y calma bajo presión. Su sola presencia condiciona la toma de decisiones de todo el equipo, facilita la salida del balón, cubre los errores de los jóvenes y transmite seguridad emocional en situaciones críticas. Sin él, los desajustes se multiplican y las responsabilidades recaen sobre quienes aún no tienen experiencia suficiente, aumentando la probabilidad de derrotas y errores costosos.